Por los caminos de Sócrates, Plutarco, el filósofo original, William Fernando Puentes, asesor Escuela Sindical ADE, y Claudia Esperanza Díaz Gaitán, docente C. Caminos de Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta: Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy en Por los Caminos de Sócrates nos encontramos con el original Plutarco. Este filósofo nació hacia el año 46 o 50 después de Cristo en la desaparecida ciudad de Queronea, ubicada en la actual Grecia, y murió allí mismo en el año 120. Estudió filosofía, retórica y matemáticas en la Academia de Atenas hacia el año 67. Se dio a conocer por su original idea de comparar a personajes griegos y romanos, agrupándolos en parejas a fin de establecer una relación entre pensadores de diferentes culturas. Por ejemplo, comparó a Alejandro Magno con Julio César, al griego Demóstenes con el romano Cicerón. Estas obras comparativas se conocen como vidas paralelas, que constan de la biografía de 23 pares de personajes relevantes, tanto griegos como romanos, y que presentó divididas en diálogos y diatribas. ¿Qué podemos decir de su pensamiento filosófico? Que se caracterizó por no estar de acuerdo con los estoicos y epicúreos, ya que su pensamiento ético concebía el matrimonio como un don contra la concupiscencia. También criticó el ansia y la acumulación de riquezas y defendió el valor que concede a la amistad y a la pedagogía. Su filosofía se reconoce por la influencia del escepticismo y del neopitagorismo. Se opuso a las supersticiones y defendió la fe en las profecías o revelaciones. Para él Dios era un ser bondadoso y la forma de llegar a él es mediante la meditación filosófica hasta alcanzar la ensoñación, o lo que más tarde se conoce como éxtasis, con la cual se conseguiría el contacto con Dios, liberando el alma y convirtiendo a Dios en su guía, pasando así de ser humano a depender de él. La concepción del mal que tiene Plutarco se refleja en sus reflexiones filosóficas. El mal es el resultado del mundo y de quienes vivimos en él. De esta forma, Plutarco intenta excluir a los dioses como los causantes del mal. Ahora hablemos de las curiosidades en la vida de Plutarco. Creía que el hombre podía acercarse a los dioses mediante la práctica de la filosofía y la religión. La filosofía era el camino racional para conocer las ideas divinas y purificar el alma de las pasiones corporales. Su visita a Roma fue un viaje que lo marcó e influenció. El imperio le sorprendió y fascinó tanto que su conocimiento le permitió servir de interlocutor entre los griegos y romanos. Poco a poco consiguió convertirse en un hombre de prestigio, lo que le llevó a cargos tan importantes como el de sacerdote del oráculo de Delfos. Plutarco eligió a Catón el Viejo, un político romano, como ejemplo de verdadero liderazgo. Cuando los ciudadanos de Roma quisieron erigir una estatua en su honor, Catón se negó, alegando que la gente preferiría preguntar por qué no había una estatua suya en lugar de preguntarse por qué había una. Catón, según Plutarco, estaba motivado por el bienestar de Roma más que por el deseo de mejorar su propia reputación. La sobriedad del relato y el sentido dramático de la obra de Plutarco ha sido fuente de inspiración de grandes escritores, entre ellos William Shakespeare. Y para finalizar, tenemos las frases de Plutarco. Un ejército de ciervos dirigido por un león es mucho más temible que un ejército de leones mandado por un ciervo. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. La omisión del bien no es menos reprensible que la comisión del mal. Hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer. Tenemos que vivir y no solo existir. Y para estas épocas de incertidumbre les dejo la frase: una autoridad que se funda en el terror, en la violencia, en la opresión, es al mismo tiempo una vergüenza y una injusticia. Hasta la próxima.